a los peces náufragos, a los pescados rabiosos, pececitos, peces gordos, nadadores, a cortar el ancla, a romper las redes, a escupir el anzuelo, abrazada limpia a manotazo de ahogados, despegar las aletas de ras del suelo y saltar con aliento a sol y ser de luna, a nadar la noche. Canciones de cuna, canciones de amor, canto de borrachos, cantares de sirenas. Sonarán esta noche todas las canciones del mundo, o callarán para siempre las radios y los poetas, los gallos y las antenas. Las campanas y las abuelas callarán, si esta noche no suenan por doquier las melodías del ayer, de mañana, de tu piel, marcadas como ley para viajar a infancias extraviadas, a implacables despedidas, a besos primeros. Sonarán las canciones, aunque no entendamos las letras, y serán eternas, aunque duelan, aunque mientan. Sonarán instrumentales, en idiomas ajenos, en versiones alquiladas, madrugadas naufragadas, eternos peregrinos de los mares olvidados. Sonarán como bandas sonoras de lecturas atrasadas, como puentes a la nada, como fiestas sin finales, como tregua en los más crueles temporales. Sonarán como fuego, como en un juego, como el viento, como huellas en el cuerpo, como aliados en el tiempo. Sonarán, y aquí estaremos, en la tierra o en el mar, para nadar la noche en Radio Capital. Bienvenidos hoy a hacer con nosotros el programa que queremos escuchar hasta las 12 de la noche. Hace unos días no más mis pies besaban el mar, y ahora me encuentro aquí volviendo de ensayar canciones que nadie escucha. La plata siempre está igual, los chicos vienen y van, buscando algo para tomar, buscando a alguien con quien dormir, y al fin las opciones no son muchas. Está a punto de llover y esto parece un cliché. Cruzando el boulevard donde morí alguna vez, me miro en la ventanilla del 273. ¿Qué ves cuando me ves? Este árbol sigue en pie y no se quiere caer, pero perdió muchas astillas. Y al llegar a casa me estará esperando la vida sobre el umbral. Cruzaré la puerta, pensaré en tus ojos y sabré que no estoy tan mal. Profesional, pero me pagan mal. Mientras la vida se va, la estoy perdiendo en cantar canciones que nadie escucha. Unos me quieren igual, es por costumbre quizás. Me dicen Ramiro está bien, ya va a salir alguna vez, y uno hace que los escucha. Ya llegará viejo, me estará esperando.
y voy a cantar. Canciones que nadie escucha. Canciones que nadie escucha. Canciones que nadie escucha. Buenas noches, bienvenidos una vez más por Radio Capital a Nadar la Noche, acá en el aire de la 95.5 de La Plata. Mi nombre es Rodrigo Fonollosa, me acompañan Antonella Menuto y Maxi Ariata y Julieta Fonollosa y Agustina Edo, el operador a quien vemos detrás de la pecera, ahí planificando la escena musical, la banda sonora de este programa que va hasta las 12 de la noche y que hoy rondará en el mundo de las canciones. Ajá. Y para eso vamos a tener a dos invitados de lujo, pero antes te voy a dejar en la compañía de Maxi Ariata, mi compañero y amigo chivilcoyano, acá en el piso. Buenas noches a la gente aquí presente y a vos que estás del otro lado, cerca de la compu, cerca de la radio o lejos, pero escuchándonos. Como decía Rodrigo, vas a tener, si se quiere, la alegría de poder estar escuchando a Sergio Pujol. Vamos a profundizar un poco más sobre quién es Sergio Pujol. Para aquellos que no lo conocen, es un escritor, ensayista y crítico musical. Es docente de nuestra facultad, ¿no?, de la Cátedra de Historia del Siglo XX, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. También es investigador del CONICET. Y bueno, es autor de varios libros sobre la música, sobre las canciones, sobre este mundo que parece tan grande y que lo es a la vez. Y es autor, bueno, de Jazz al Sur, ¿no?, uno de sus primeros libros sobre música popular del siglo XX, Rock y Dictadura, Crónica de una Generación, 1976-1983, como que toca, ¿no?, va por ahí, que lo editó, creo, lo publicó en el 2005. Y también vamos a estar hablando con Tomás Agustín Casado. Es integrante, cantante de Toto Tomás, que se presenta este fin de semana, este sábado. Este viernes. En Casa Brava, en 9, 58 y 59. Tal cual. Junto a Julián Oroz. Junto a Julián Oroz, Ignacio Pello, un grupo de cantantes de Buenos Aires, que los tengo anotados y los vamos a decir en un ratito. Keke López Donadio, Andrés Dillon, Nicolás Piró, Gerardo Hutchins, Jan Androver, Juan Mayo, Martina Centurión, Martín Verde, Salvador Rodablas, Malén Salinas, Gabriel Dávila, en fin. Es que son bastantes, es una invitación interesante a esa presentación, ¿no?, a esa ronda de canciones que van a presentar. Sí, es la segunda presentación de la ronda de canciones y por supuesto lo recomendamos, así como recomendamos la presentación del disco... ¿De quién? De Diego Martes, que estuvo el miércoles pasado acá cantándonos las canciones de No sirvas ahí la tormenta, el nuevo disco de Diego Martes, este cantautor platense que tiene ya 4 discos, sumándole uno que grabó para una película, y que realmente recomendamos en el Teatro El Bombín, ¿sí? Todavía hay entradas anticipadas, hoy fui a la disquería, al menos hasta hoy. Hay algunas, me dijo que viene bien la venta, la convocatoria,
recital, le pregunté al pibe, le pregunté, y bueno, parece que va con todo. Dice que generalmente las entradas se venden los últimos días, como hoy y mañana. Todavía quedan algunas, no te duermas, nosotros vamos a estar ahí para poder el miércoles que viene contarte un poco de lo que se vio, de lo que se escuchó, porque muy bien tal vez el miércoles pasado nos han dicho que no se ha escuchado algunos temas que cantó Diego. También contarte que, bueno, trajimos nuestras canciones. Trajimos nuestras canciones como la que estamos escuchando, que precisamente es de Diego Martes y nuestro operador, que está un paso adelante de nosotros. Tal cual. Bueno, también va a estar Gabo Ferro sonando. Gabo, ¿no? Ferro. Los Reyes del Falsete. Sí. No nos Reyes del cansamos. Falsete, banda platense. Y sí. Sí, así como La Guardia Hereje, ¿sí? Esa banda del recordado Gordo Alorza. Qué buena banda. Fallecido hace unos años, de aquí de La Plata, que mezclaba tango, candombe y algunas otras yerbas, monólogos. La historia que ponía en las canciones, eso me gustaba. La lírica que... me gusta, ¿no? Que me gustaba. ¿Quién no se ha emocionado para verte gambetear alguna vez, no? Del Diego. Es el gol hecho canción. Mirá que se han hecho canciones sobre Maradona y si no es la mejor, está ahí. Claro, yo no sé si será mejor o peor, pero la elijo, que creo que eso que es lo importante. Bueno, también Fielita paternal. ¿Qué va a estar pasando en la escena local? ¿Alguna invitación? ¿No? Más allá de que vayas a la plaza un rato a tomarte unos mates, aunque hace un toque de frío porque se avecina el otoño, ya creo que llegó, ¿no? Sí. ¿Qué va a estar pasando en Plaza San Martín? En Plaza San Martín, en Celaví, en el Galpón de la Grieta. Se viene una nueva fiesta de cultura cumbia, ¿sí? Aquel ciclo que empezó hace unos años o el año pasado. Yo por lo menos lo conocí el año pasado y recuerdo haber ido a esa fiesta multitudinaria con bandas que levantan la noche, ¿sí? Y bueno, también recomendado. Que están dentro de nuestras canciones, ¿no? Es la verdad. Bueno, vos estás ahí del otro lado, tomándote un mate quizás como nosotros, o en el auto de Miguel, el taxista del móvil 1336 que nos trajo hasta acá y que seguramente estamos viajando junto a él, o al menos eso es lo que nos dijo y nos gusta creerle, no importa si nos mintió, pero bueno, el saludo es enviado para Miguel. Igual te diste cuenta como que se extrañó la presencia de Juli en el viaje. Sí, contamos que Juli hoy no pudo venir, pero que a la distancia está, su espíritu de alguna manera está acá, no porque se haya ido a otra vida, sino porque pasó mejor vida, que es la vida del oyente. Quizá. Mejor vida, sí, creo que, no sé si hay una mejor o peor, estoy re indeciso, no me la juego por nada, pero no, pero es otro momento. Digo, mejor vida que nosotros acá, porque, bueno, quizá no nos quede tanto de vida, pero por lo menos 2 horas nos quedan, así que no te pierdas, porque además vamos a leer, va a haber poesía, va a haber la voz de un oyente hoy, que cumplió años ayer, pero que desde ayer hasta el sábado sigue cumpliendo años, porque el sábado lo festeja, que es Guadalupe Goldar. Hay que aclarar que es una fiel oyente. En serio, que siempre desde el principio, cuando hemos estado en otra radio, son esas personas que te bancan desde el muro, desde, no sé, a la semana cuando te encontrás a tomar mate, te dicen, che, seguí, o ponés, no sé, ¿te parece este tema? O bien, me gustó esta lectura, o fíjate este libro que hay cosas. Una copada. Sí, mucha de la materia prima de los invitados, por lo menos los músicos, han sido robados del Facebook de Guadalupe Goldar. Así que nobleza obliga saludarla, decirle feliz cumpleaños. Y bueno, que nos busquen también por Facebook, si estamos hablando tanto de Facebook. Sí. Buscanos ahí en Nadar la Noche. Hay una fotito de perfil de unos pececitos naranjas, verdes. Está bastante buena, También tenemos Twitter, aunque bueno, de a poco nos vamos amigando, ¿no? Que es arroba y la N mayúscula Nadar la Noche. Y hay un blog. Hay un blog donde se ha subido nuestra producción de señoritas muy bellas. No sé por qué salió bellas, pero sí. Se han tomado la labor de hacer el blog y de subir el programa, no el anterior, porque todavía estamos acostumbrándonos a esto de la tecnología, sino el anterior donde tuvimos la conversación con Darío Stagendarger, ¿no? Es imposible pronunciarlo bien. Stan Rachberg. Bueno,
y Alan Robinson. No sé si se dice así, pero cuando lo decís rápido, parece que es verdad. Y recordar también que está bueno porque se comenzó... A ver, atención, hay una voz desde el más allá, la de Agustina Edo, que lo va a pronunciar como se debe. Según Wikipedia, Steinschreiber. Steinschreiber. Acabas de escuchar la voz, no sé cómo definirla, la verdad no me sale una palabra para definirla, de Agustina Edo. Esa voz que Edo, ayuda, que está ahí. por primera vez. Puede decirse que un momento bisagra, Sí. Esperemos que continúe, ¿no? Esa voz dentro del estudio. También estaba comentando eso, lo de Iván Robinson, que comenzó la difusión de su libro. Sí, del libro Actuar como loco, Claro, ¿sí? De Alan Robinson. Que fue publicado, se empezó a difundir su libro, algo de lo que estuvimos charlando acá en página 2, en el día de ayer, en el suplemento de cultura. Estuvo no sé, me pone contento y saber que se difunden cosas copadas, que un medio con mayor alcance, que se merecía ese lugar. Y que tan errados no estamos, digamos. No porque no por el cholulaje, sino porque el suplemento de cultura de página 12 es reconocido por su calidad, digamos, independientemente de la posición política del diario. Suelen abocarse a artistas, actores y a espacios que vale la pena destacar. Sí, tal cual, consumimos ese suplemento, consumimos Radar también, es bueno ese espacio, la verdad que es interesante. Y que haya aparecido Alar, ¿no? El autor de Actuar como loco. Nos vamos a ir a escuchar Los Reyes del Falsete, te lo vendimos hace un ratito, Pacheco, de Los Reyes del Falsete, y quédate porque a la vuelta se viene la entrevista con Sergio Pujol y todo lo que te acabamos de bombardear recién acá en Nadar la Noche. Para ser una
cariño, ¿tienes novio? Le respondí, no papá, los novios dañan, es mejor tener amigos. Con el pasar de las malas experiencias algo aprendí, lo voy a tener en cuenta. Las familias de nuestros novios no son nuestras cuando los dejaste dejar. Papá llamó desde el otro continente, me preguntó, hey cariño, ¿tienes novio? Le respondí, no papá, los novios dañan, es mejor tener amigos. Con el pasar de las malas experiencias algo aprendí, lo voy a tener en cuenta. Las familias de nuestros novios no son nuestras cuando los dejaste dejar. Cuando los dejaste dejar. Cuando los dejaste dejar. Estás escuchando Nadar la Noche. Este viernes a las 21 en Celaví, Paula Mafia y Rosario Blefari por primera vez juntas, ahí en Celaví 55 entre 4 y 5, no te lo pierdas. Volvió a Nadar la Noche en el aire de Radio Capital 95.5. Enseguida nomás vamos a estar hablando con Sergio Pujol, docente, periodista, escritor, historiador. Además, se nos olvidó decir en la presentación, docente de una cátedra de historia del jazz, ¿sí? En la UCA y en otras facultades. Hombre que también ha sido reconocido en universidades de Estados Unidos, como la de Princeton y la de Iowa, no sé si lo digo bien, porque creo que es más difícil que decir Stan Rasberg, con lo cual llegamos a la conclusión de que tantas películas yanquis vistas sin sentido, porque no aprendimos nada, ni de que hablar del inglés en la secundaria, asignatura pendiente, el idioma, nos contentamos con aprender todos los días a hablar un poquito mejor el español. Cuesta, pero bueno, vale la pena intentarlo, si se quiere. Cuesta. Te dijimos que vamos a hablar con Sergio Pujol, que más adelante vamos a hablar con Agustín. Con Tomás Agustín Casado, pero ya lo tenemos a Sergio Alejandro Pujol en línea y lo vamos a saludar. Hola Sergio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los escucho un poquito bajo el retorno. A ver si me pueden subir un puntito, genial. Y si no, bueno, no importa. Ahí el operador hace magia. Bueno. A ver, ¿ahí nos escucha mejor? Sí, un poquito mejor los escucho ahí. Bueno, ante todo, muchas gracias Sergio por atendernos. Y ya que te molestamos a la noche. No hay ningún problema. Somos alumnos de la Facultad de Periodismo, por lo cual hemos cursado con vos. Recuerdo haber cursado, por ahí esto es muy de chupamedias, pero claro, un miércoles a las 7:30 de la mañana para ir a chupamedia de masoquista, ¿no? Sí, por el horario. sí, de perverso. Sergio, en el programa de hoy estamos rondando por el mundo y la vida de las canciones y de las canciones que nos marcaron y que marcaron la historia. Sí. Y queríamos preguntarte, para empezar a charlar, ¿qué te llevó a elegir o por qué elegir historiar en clave musical? ¿Por qué la historia en clave musical y no, por ejemplo, en otras expresiones culturales como puede ser el teatro, el cine? Bueno, digamos que esto empieza por una afición personal, ¿no es cierto? Es decir, cuando empiezo a estudiar historia, en comienzo de la dictadura militar, allá por el año 77, yo egresé del Colegio Nacional de La Plata en el 76 justamente,
en ese momento la música ocupaba para mí un lugar importantísimo. Yo no había militado en mi época de estudiante de secundario, algunos compañeros míos sí, pero en ese momento, bueno, la música pasa a ocupar de alguna manera el lugar del compromiso, de la militancia, un espacio de disenso, así que para mí la experiencia de oyente musical, sobre todo de rock, fue muy importante, tuvo mucho que ver con mi formación en esos años, en paralelo con los estudios académicos, ¿no? Y esa afición que yo venía practicando un poco a través de la guitarra, un poco a través del canto, siempre de manera informal y completamente amateur, en un momento eso se corporizó, se materializó en una actividad ya más profesional, que fue la del trabajo periodístico sobre música, ¿no? Que lo empecé en el año 79, primero en la Universidad Nacional de La Plata, donde todavía estoy haciendo el mismo programa desde entonces, y un año más tarde una columna semanal de crítica musical en el diario El Día de La Plata. Así que cuando yo termino mis estudios universitarios en el año 83, bueno, me doy cuenta que hay una posibilidad de conciliar, de armonizar esas dos actividades. Por un lado la crítica musical y por otro lado la docencia y la investigación histórica, en un momento en el que muy poca gente efectivamente historiaba, como decís vos, a partir de la música, ¿no? O sea que ahí de algún modo convergen dos cosas: mi afición, como te decía, mi inclinación artística, mi gusto por la música desde siempre, desde la infancia, y por otro lado tomar conciencia de que había una vacancia, ¿no? De que ahí había algo que en Argentina se practicaba poco, ¿no? O prácticamente nada, ¿no? Y eso siempre es muy atractivo cuando uno se pone a investigar. Es interesante encontrar justamente esos territorios vírgenes. En la Argentina se hace mucha historia política, se ha hecho bastante historia económica, se ha hecho algo de historia social, pero en verdad en el campo de la historia cultural hay algunas falencias o asignaturas pendientes, por decirlo de algún modo, y particularmente en el campo de la materia musical, y así fue como me largué. Seguí haciendo crítica musical, pero mientras tanto iba presentando proyectos de investigación en el CONICET que tenían en la mayoría de los casos bastante que ver con la música, ¿no? Bueno, así que nos estamos enterando que de alguna manera sos un músico también. Y de alguna manera sí, de alguna manera convertí, digamos, cierta incapacidad para la creación artística en una suerte de virtud, ¿no? Porque yo realmente creo que los que escribimos sobre música, no digo que seamos músicos, pero tenemos cierta facilidad para ponernos en el lugar del músico, y me parece que esa es una condición sine qua non para la crítica musical, no el don creativo, pero en todo caso poder imaginarnos lo que significa estar en ese lugar, en el lugar de la creación, porque el que hace crítica o el que hace historia de la música de algún modo sobrevuela entre la platea y el escenario, ¿no? Por momentos forma parte de la platea, por momentos es un oyente y por momentos se pone también en la piel o en el lugar del creador, ¿no? Sí, pensaba en la comparación que a uno se le viene, es la del jugador que ha quedado en el club de su pueblo como un histórico rezagado y después se larga a escribir sobre fútbol, pensando en vos como un jugador no rezagado, pero... No, pero está bien, en cierto modo me parece que se puede hacer una comparación con lo que es el periodismo deportivo, ¿no? Porque esta pregunta que vos me acabas de hacer se la podés hacer a un periodista deportivo y seguramente te da una respuesta similar. Yo jugaba de chico en las divisiones inferiores de un club de barrio y me hubiera encantado ser un crack, bueno, y de algún modo convertí esa pasión por una actividad determinada en algo que tiene que ver con esa actividad, ¿no? Es una manera de seguir involucrado en eso que a uno le gusta desde chico, y es también una manera de ser leal con los gustos que aparecen en el momento en el que se va construyendo la subjetividad de uno, ¿no? Que
básicamente, bueno, la subjetividad se construye desde el día de nacimiento, pero Sí. hay un momento de la vida, el paso de la infancia a la adolescencia, donde se empiezan a manifestar las primeras grandes vocaciones, ¿no? Y bueno, y hay personas que pueden ser leales a esa primera vocación, y hay otras que no lo son y que en un momento de la vida dicen, pucha, ¿por qué no me dediqué a esto? Y en lugar de hacer esto otro. En ese sentido me considero una persona muy afortunada, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo te digo que si algún día se te ocurre alguna grabación, nosotros te la pasamos. Y pensaba en la pulsión de la búsqueda, ¿no? De por un lado la docencia, ¿sí? De hacer docencia a través de, en este caso, la crítica musical, y en la búsqueda constante, porque a lo largo de tu carrera has incursionado en géneros como el tango, el folclore, el rock, el jazz. Bueno, a mí me parece que ahí también hay una marca generacional. Yo empiezo a escuchar música con atención en un momento en el que, por un lado, el rock tiene una cierta orientación o una cierta aspiración artística que lo acerca a otros géneros, ¿no? Es la época, bueno, el periodo final, digamos, y quizás más creativo de los Beatles, y es la época del rock progresivo y de los super tríos, y es un momento de mucha expansión y de búsqueda artística, diría de vanguardismo dentro del rock. Por lo tanto, a través del rock, el rock funciona como una especie también de mirador de otras músicas, ¿no? Y yo descubro, por ejemplo, la música de Piazzolla, o la música del Cuchi Leguizamón, o algunas piezas del repertorio de la música clásica, y por supuesto el jazz, a través de aquellas bandas de rock que a mí me gustaban a mediados de la década del 70, ¿no? En esos años se habla mucho de la fusión de géneros y de estilos, y si bien hoy la fusión parece ser en ciertos ámbitos una mala palabra, o por lo menos una categoría un tanto desprestigiada, yo la reivindico más que en términos formales, casi como una especie de actitud política frente a la música, ¿no? Esta idea justamente de que se pueden combinar de una manera novedosa tradiciones que ya existían y tratar de encontrar algo nuevo, ¿no? Eso está presente en mis años de formación, y si bien después me metí a fondo en los géneros, porque creo que los géneros musicales son códigos artísticos muy interesantes, que tienen sus propias reglas, que tienen sus propias tradiciones. Me interesa mucho conocer esos mundos, ¿no? El mundo del jazz, el mundo del rock, el mundo del tango, etcétera. Me parece que justamente esta diversidad de gustos o de intereses tiene también que ver con aquella etapa formativa, ¿no? Sergio, buenas noches. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Qué tal, Maximiliano? Buenas noches. Buenas noches. Hablando un poco de la fusión de los géneros, ¿no? del contagio entre sí, ¿encontrás un poco en el rock el contagio del folclore? Porque hemos estado revisando un par de entrevistas que has dado, y está buena la respuesta, la mirada que da sobre este panorama. Yo creo que el rock argentino nace con una fuerte vocación rupturista, ¿no? Como pasa con el rock en Estados Unidos y en Inglaterra, y al principio lo que uno observa es un deseo de romper, de dinamitar las tradiciones, de no identificarse con ninguna genealogía nacional, ¿no? Sin embargo, a medida que el movimiento del rock argentino, lo que luego se va a llamar rock nacional, empieza a avanzar, bueno, ahí empiezan a aparecer también ciertas vinculaciones o ciertas líneas que vienen indudablemente del pasado argentino, ¿no? Además, los pioneros del rock argentino, no hay que perder de vista que crecieron escuchando folclore, crecieron escuchando a grandes orquestas de tango que todavía estaban en plena actividad, la orquesta de Osvaldo Pugliese, de Aníbal Troilo y tantas otras, ¿no? No solamente se alimentaban de la música de Piazzolla, del vanguardismo, etcétera. Así que me parece que eso de alguna manera va quedando en el ADN, o está presente, mejor dicho, en el ADN cultural de los músicos argentinos, y cuando llega el momento de crear algo nuevo a partir del idioma, ¿no? Esto que es tan importante, empezar a cantar en castellano, dejar de hacer covers en inglés, ¿no? Es un gesto emancipatorio
que tal vez en su momento fue interpretado como un tanto naif, pero que a la distancia hemos aprendido a darle un valor importante. Ahí esas influencias, eso que estaba presente en la información musical, bueno, hace eclosión, ¿no? Y entonces encontramos giros tangueros en la poética de Manal, y encontramos aire folclórico en el primer Spinetta, y yacero también en el primer Spinetta, bueno, y ni hablar de Gustavo Santolaya o León Gieco, y así se va formando un rock argentino, ¿no? Tampoco creo que el rock argentino sea producto de la influencia de las músicas tradicionales argentinas, pero me parece que en algún momento ese rock argentino dialoga, o por lo menos el mejor, el que a mí más me interesa, dialoga a veces con mucha tensión, a veces con actitud crítica, a veces con un gesto de parodia, como lo vemos en Charly García cuando se remite a la historia del tango, por ejemplo, claro, con esas tradiciones argentinas que están ahí presentes y que tienen mucho peso, ¿no? Porque había que ponerse a hacer una música nueva en un país que había gestado a Atahualpa Yupanqui, a Carlos Gardel, a Aníbal Troilo, etcétera, ¿no? Sí, la verdad que muy interesante, y pensaba en la mezcla de ese rock con el rock de ahora. ¿Vos seguís a las bandas actuales? Mira, ¿qué te las generan? sigo de una manera más bien selectiva, es decir, no estoy tan informado como estaba a los 17, 18 años de lo que pasaba con el rock argentino, porque en esa época yo no sabía absolutamente nada de tango, de folclore y de jazz, ¿no? Hay una música que es un poco una marca generacional, que es, digamos, esa música que aparece en el horizonte de uno cuando uno es un adolescente, pero en la medida que uno se va especializando en la música y se convierte en investigador, evidentemente aparece frente a nosotros un campo vastísimo, ¿no? Y a través de los libros y mis proyectos de investigación me he metido en algunos temas y lógicamente he descuidado otros temas. De cualquier manera siempre trato, sobre todo a través de la radio, ¿no? Escuchando algunas emisoras de rock cuando voy en el auto, o haciendo un poco de zapping, buscando a veces en las redes, o escuchando con atención algunas recomendaciones que me hacen los alumnos. Siempre trato de no perder demasiado el tren, ¿no? De no quedar demasiado rezagado en eso. Y bueno, y me parece que sí, que hay algunas cosas interesantes. No encuentro nada que me vuele la cabeza como en su momento puede haber sido, no sé, Color Humano, Manal o Pescado Rabioso, ¿no? Pero por otro lado veo que al público joven le sucede lo mismo, es decir, al público joven le vuela la cabeza con estas bandas que acabo de mencionar y otras, quizás más que con las que son sus contemporáneas. Entonces ahí es donde llegamos a la conclusión de que hay una especie, digamos, de signo de época, ¿no? Como que cuesta también, ¿no? ¿Cómo? Como que cuesta también despegarse un poco. Exactamente, sí, como que cuesta, y además hay una dificultad para romper con ese pasado glorioso, con esa época de oro del rock. Y lo mismo le ha sucedido al jazz, y lo mismo le ha pasado, bueno, al tango ni hablar, ¿no? El tango estuvo invernando prácticamente 30 años porque no podía superar ese legado, ¿no? Ese legado histórico que le había dado un sentido tan particular, una significación tan particular en la sociedad argentina. Y quizás con el rock esté sucediendo algo parecido, o tal vez seamos testigos, mejor dicho, del nacimiento de un nuevo género al que todavía no le hemos encontrado una palabra, una denominación, ¿no? Yo veo, por ejemplo, sigo con bastante interés lo que algunos llaman los nuevos cancionistas del Río de la Plata, ¿no? Estoy pensando en Lisandro Aristimuño, en Gabo Ferro, bueno, en Martel, en Pablo Dacal. Es un panorama variopinto, cada uno tiene su propia historia y cada uno hace su propia música. No funcionan como un grupo orgánico, como un movimiento, no hay un manifiesto que los una, pero hay algunos elementos en común, cierta admiración por figuras de la música uruguaya, por ejemplo, cierta curiosidad por el folclore argentino, una gran admiración por gente como Juan Falú o Liliana Herrero, y a la vez tienen, desde luego, el punch, digamos, de la cultura rock, el desenfado, por decirlo de algún modo, de la cultura rock, y en esos cruces seguramente están
están naciendo aleaciones nuevas, ¿no? Porque estas canciones se parecen algunas, pero por otro lado son diferentes, ¿no? Sí, tal cual. Así que en ese sentido soy bastante optimista, no creo que estemos siempre repitiendo la misma canción. Me parece que las canciones siempre son diferentes y además los públicos se renuevan y por otra parte volver a escuchar clásicos desde nuestro presente es como, guardando las distancias, volver a ver una pieza teatral de Shakespeare, ¿no? Por algo son clásicos, es decir, siempre nos están diciendo cosas nuevas. Me parece que esa es una condición de los clásicos, ¿no? Que van revelando significados diferentes a medida que pasan los años, ¿no? Sí. Y eso convive con la producción nueva, que por supuesto es muy importante, porque para poder tomarle el tiempo, digamos, o para poder medir qué es lo que pasa en un momento determinado de la vida cultural, hay que hacer un relevamiento de los estrenos y de las novedades. Y me parece que en ese sentido la música argentina está muy robusta, está muy sólida, y muchas cosas nuevas y muchas cosas jóvenes, entre comillas, efectivamente están sucediendo al margen del rock. Eso también hay que remarcarlo, ¿no? Sí, el movimiento del folclore, por ejemplo, en Argentina, de estos últimos 10, 15 años, es intenso, es interesantísimo. Aparecen solistas y bandas de jazz prácticamente todos los meses, ¿no? A mí me llegan discos constantemente de músicos muy jóvenes que tocan realmente muy bien, y lo mismo está pasando con el tango. Me parece que esa es una diferencia con aquellos años de mi adolescencia, cuando lo nuevo parecía estar concentrado o parecía estar monopolizado por la cultura rock, y hoy no es así, ¿no? ¿Vos creés como que, hablando de público, ¿no? Como que el público está más abocado, si se quiere, a lo latinoamericano, a la música latinoamericana, y no tanto como antes a eso de afuera, de Estados Unidos, la Yanquilandia, el rock, que como que fue un impulso, un quiebre grande en nuestra cultura, la industria cultural estadounidense, ¿no? Sí, a mí me parece que efectivamente, tanto en el rock, que se latinoamericanizó mucho a partir de cierta posición dominante del rock argentino, ¿no? Que es de algún modo el que colonizó al rock chileno, al rock mexicano, ¿no? Y también en el campo del folclore me parece que hay una mirada que va más allá de las fronteras nacionales. Es clarísimo, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de La Plata hoy hay grupos y hay solistas que se dedican a tocar música peruana. Hay músicos que conocen perfectamente los estilos caribeños y centroamericanos, y hay bandas y solistas que se especializan en música brasileña. Bueno, esto antes no sucedía. Digamos, antes si uno quería escuchar música peruana, había que conseguir los discos de Chabuca Granda, y si uno quería música brasileña, había que ir a buscar los discos de los grandes creadores brasileños. Seguimos escuchando esa música, pero tenemos esta posibilidad de encontrarnos con mediadores culturales, vamos a llamarlos así, que son músicos que viven en nuestra ciudad y que están mirando con mucha curiosidad lo que pasa en el continente, y seguramente en los países que acabo de nombrar hay un mayor interés por la música argentina del que había antes. Efectivamente, así como hay un Mercosur, así como hay un UNASUR, me parece que se están estableciendo o se están construyendo redes culturales que antes no existían, o que en todo caso antes eran más pequeñas, y la verdad es que esto tiene que ver primero con el momento político que vive el continente, es indudable, pero me parece que también tiene que ver con el impacto de las nuevas tecnologías y esta forma más horizontal de circulación de la información cultural, ¿no? Que nos permite estar más actualizados y ya no depender tanto de un gran centro emisor de cultura musical como pasaba en otras épocas. Sí, yo pensaba en esto del gesto emancipatorio que vos decías hoy, de los músicos que en su momento empezaron a construir música en lengua hispana. ¿Este es el gesto emancipatorio de esta época? Digo, los cancionistas que tienen el faro en artistas como Juan Falú o como Liliana Herrero, y el impacto de las redes sociales y esa nueva forma de construir vínculos entre los artistas y los oyentes, digo, ¿eso se puede pensar como un gesto emancipatorio también? Sí, yo creo que se abre un
un abanico de posibilidades prácticamente ilimitado. Eso es también lo nuevo. Antes nos costaba mucho conseguir la información, había que esperar que algún amigo viajara al exterior, o uno mismo en la época de la Plata Dulce, un viajecito a Londres o a Nueva York y venir con una bolsa llena de discos, ¿no? Y estábamos, qué sé yo, 5 o 6 años escuchando esos discos, ¿no? Y los discos importados, que eran caros, difíciles de conseguir. Evidentemente estábamos un poco más aislados. Hoy me parece que las tecnologías nos ofrecen una información en forma prácticamente instantánea. También esto tiene sus riesgos, o en todo caso esto significa que para hacer buena música, o para escribir y componer o interpretar canciones interesantes, no basta con volcar información, ¿no? Hay que ver cómo se procesa esa información y qué cosas nuevas tiene uno para decir sobre eso. Pero, insisto, me parece que es un momento, si se quiere, es como una especie de aurora, es un momento bastante nuevo, donde se están abriendo posibilidades que antes eran impensables. Eso tiene mucho que ver con la tecnología, pero tiene que ver también con los lenguajes artísticos, con la rapidez y con la accesibilidad que tenemos hoy a músicas de otras partes del mundo. Y quizás por eso ha perdido cierta influencia un modelo más hegemónico, podemos llamarlo anglosajón, aunque es cierto que muchas de las músicas del mundo pasan también por la industria cultural de los Estados Unidos, ¿no? De cuántos artistas latinoamericanos o africanos nos hemos enterado gracias a David Byrne o a Peter Gabriel, ¿no? Que son también como grandes mediadores culturales. Pero bueno, está bien, o Ray Cooder, por ejemplo, que nos muestra que en Cuba había una música antes de Silvio Rodríguez, que era muy interesante, ¿no? Me estoy refiriendo al Buenavista Social Club, pero me parece que son legítimos esos caminos. En todo caso, lo interesante es que gracias a ellos o a cualquier otro nos hemos enterado de la existencia de esos pasados musicales y se han puesto en valor, ¿no? Claramente, hoy es muy difícil que un tipo con inquietudes musicales tenga una mirada desdeñosa de lo que pasaba con la música cubana hace 50 o 60 años, o que desconozca que antes de la bossa nova brasileña estaba el samba, estaba el lloro, había otras tradiciones, que todo eso se tapó un poco con la modernidad de los 60 y 70 y que ahora está perfectamente disponible para tratar de sacarle jugo a ese material tan rico, ¿no? Tan versátil y tan elocuente, ¿no? Que nos cuenta historias de otras épocas, ¿no? Eso me parece que es un rasgo propio de esta época, de este tiempo que estamos viviendo. Sí, está bueno lo que decís. También pensando en la apropiación que hay de la música, pensaba en el joven bajándose los temas de Bandcamp o de alguna red social, poniéndolos en su MP3, viajando con ellos. ¿Qué tipo de joven se está construyendo hoy en día en relación con esta música? ¿Qué tipo de subjetividad, por ahí a diferencia de otros años, si es que vos visualizás alguna, se está combinando en relación con múltiples expresiones culturales, pero entre ellas la música y puntualmente el rock? Y es una pregunta difícil de responder porque es algo que está sucediendo, ¿no es cierto? Entonces, establecer un diagnóstico común, claro. Me parece que, bueno, algunas cosas ya las hemos planteado, ¿no? A lo largo de esta charla. Me parece que se está empezando a escuchar música de un modo diferente. Me parece que cada uno se está armando su álbum, cada uno se va armando su LP. Yo no puedo ocultar cierta añoranza por los viejos discos. Yo sigo escuchando discos, es decir, yo tengo en mi casa una buena colección de discos de vinilo y tengo, que casi no los escucho en verdad, porque muchos de ellos los reemplacé hace años por los CD, pero sigo con el CD. Y cuando una música me gusta en la computadora, tengo la computadora cargada de música también, cuando la escucho con atención esa música, o cuando esa música me llama por alguna razón, inmediatamente la copio a un CD. Es decir, yo necesito escuchar en el formato CD cuando escucho con atención, no para informarme o para hacer una nota. A veces necesito escuchar algo, bueno, entonces
lo bajo, lo escucho en Spotify o en cualquiera de estas aplicaciones nuevas que hay, que son maravillosas, por supuesto. Y hoy me parece que los jóvenes escuchan, si bien muchos siguen escuchando discos, me parece que tienen más libertad en ese sentido para acceder a la música. Y así como tienen libertad para escuchar todo tipo de música, me parece que también arman sus propios formatos. Y eso, bueno, eso evidentemente tiene algún efecto sobre la creación, porque los artistas también crean pensando en las posibilidades mediáticas y en los soportes a través de los cuales sus músicas van a llegar a los oyentes, y vemos algunas actitudes que son verdaderos pronunciamientos políticos frente a la industria, ¿no? Estoy pensando en una banda como Radiohead, que uno de sus últimos discos lo subió primero a la red y luego lo editó como disco, ¿no? Está bien, es una banda, si se quiere, poderosa, muy consagrada, de un inmenso talento, que puede hacer esto sin que este gesto indie afecte sus arcas, afecte su rentabilidad. Quizás para otros músicos menos notorios o menos talentosos el camino es un poco más difícil, pero de cualquier manera son como ejemplos a seguir, y creo que cada vez más gente lo va siguiendo, y esa tan mentada crisis de la industria discográfica, que efectivamente es real, no es una crisis de la música, ¿no? Eso me parece que es importante destacarlo, ¿no? O sea que podemos decir que en tu lista de reproducción no usás el reproductor de manera aleatoria, que siempre escuchás el disco entero. Exactamente, yo trato de a veces en los momentos, digamos, de mayor predisposición para disfrutar de la música, ¿no? Luego en el trajín diario y en el trabajo cotidiano, bueno, escucho como puedo, de acuerdo a mis necesidades, a los tiempos que dispongo, ¿no? Porque por otro lado hay algo que también me parece un signo de nuestros tiempos, y es la ansiedad tremenda que nos agarra por querer escuchar de todo, por no querer quedarnos rezagados, porque antes era relativamente fácil estar actualizado, es decir, había que escuchar 10, 15 bandas y con eso ya estaba, ¿no? A nadie se le ocurría preguntarse por la escena del jazz polaco o por lo que pasaba con las músicas africanas o con las músicas asiáticas, ni siquiera sabíamos mucho sobre las músicas nuevas del continente en el que vivimos, ¿no? Y hoy hay como una cierta exigencia, ¿no? Yo diría casi ética, ¿no? Una especie de responsabilidad que tenemos todos por estar informados, ¿no? Y eso por un lado es interesante porque se relaciona con una mirada más amplia, más diversa, podríamos decir una mirada multicultural, pero también es cierto que la vida es finita y bueno, y que no hay tiempo para escuchar todo, y que escuchamos quizás con menos profundidad que antes, claro. ¿No? Antes escuchábamos un disco una y otra vez y lo desmenuzábamos y lo memorizábamos desde el primero hasta el último track, y hoy no lo hacemos, ¿no? Realmente con la mano del corazón yo les podría preguntar a ustedes o a la audiencia del programa cuántos discos escuchamos de modo completo más de una vez o varias veces, ¿no? Y la verdad que seguramente son pocos, ¿no? Porque los tiempos que nos impone la vida actual afectan también el tiempo que reservamos al disfrute musical y a la manera como escuchamos la música, ¿no? A mí me interesa mucho eso, me interesa mucho la historia de la música, pero incluyo en la historia de la música la historia de la audición de la música, ¿no? Cómo la gente se ha ido relacionando con la música, cómo la ha escuchado, los usos sociales que ha hecho de la música, son todas cuestiones que me interesan desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí, Sergio, te hacemos la última y te liberamos. Ante todo, agradecerte porque de alguna manera seguimos siendo alumnos tuyos y escuchándote, sentados por supuesto al fondo de la fila para que no se note nuestra cara de dormidos. Queríamos hacerte una pregunta que nada tiene que ver con nada y quizá tiene algo que ver con todo, que es acerca de un fenómeno televisivo que articula la música con la política, con el rock, con diferentes manifestaciones culturales, como el de Diego Capusotto. ¿Qué te pasa cuando ves
algunas de las producciones de Capusotto. Bueno, yo me muero de la risa, me parece un hallazgo humorístico notable, que creo que es lo más gracioso que he visto en mucho tiempo. Creo que desde la primera vez que vi a Los Simpsons, que no me reía tanto como ahora en estos últimos años con Capusotto. Pero además me parece que hay en Capusotto algo que podríamos llamar el espíritu contestatario del rock. Me parece que es muy rockera la mirada que Capusotto tiene del propio género, ¿no? Del propio mundo del rock. Es una mirada desacralizadora, es una mirada bastante crítica, ¿no? Esa capacidad que tiene para reírse de los propios íconos del rock, o para reírse de ciertas cuestiones como es el consumo de marihuana, ¿no? Me parece que en ese sentido el programa plantea o en todo caso se identifica con una tradición crítica del rock que debe ser el componente más atractivo o más interesante que ha dado esta música, ¿no? Yo a veces, viendo el programa de Capusotto, pienso en Frank Zappa, ¿no es cierto?, que era un tipo que se mofaba del mundo del rock. Uno de sus primeros discos se llamó Solo estamos aquí por el dinero, fue compuesto en el año 68 y le tomaba el pelo a los Beatles, y había que tomarle el pelo a los Beatles en 1968. Se reía de Sgt. Pepper, es decir, se reía de cosas canónicas, de cosas que hoy están completamente institucionalizadas, que son geniales obviamente, pero me parece que el rock en sus momentos de mayor brillo y de mayor agudeza ha mantenido justamente en vilo esa conciencia autocrítica, ¿no? Y yo encuentro en el programa de Capusotto mucha autocrítica, ¿no? En ese sentido me parece que se corre de lo políticamente correcto, y el rock siempre, el mejor rock siempre se corrió de lo políticamente correcto. Y en esta época cuesta un poco eso, ¿no? Porque estamos en tiempos que son políticamente correctos. Entonces poder tomar un poco esa distancia y mofarse es lo mismo que yo encontraba, el mismo gesto que yo encontraba por lo menos en los primeros números de la revista Barcelona, ¿no? Parece que hay una cierta continuidad o cierta relación en todo caso entre esas dos estéticas, ¿no? La de Capusotto y la de Barcelona, que están cortadas por el humor, un humor cáustico, pero que tiene bastante que ver también con eso que solíamos llamar la contracultura, ¿no? Sergio, te agradecemos muchísimo. Nos generaba curiosidad saber qué te pasaba con Capusotto y tener tu mirada en este programa que arrancó hace algunos meses, que sale todos los miércoles por Radio Capital. Te invitamos a nadar la noche con nosotros algún que otro miércoles y te agradecemos por la charla, por la hora, por tus clases. No, ha sido un gusto, les agradezco y mucha suerte entonces con estos nados nocturnos en una radio platense, ¿no? Los miércoles, así que mucha suerte con el programa y hasta cualquier momento, ¿eh? Gracias, Sergio, te mandamos un abrazo. Escuchabas a Sergio Pujol en Nadar la Noche, profesor, escritor, historiador, ensayista, por lo visto también músico casero, músico de entrecasa. Dejó mucha tela para cortar. Vivimos tiempos políticamente correctos, dijo, y rebelarse en esos tiempos o buscar o aspirar a hacer cosas políticamente incorrectas, como hablar con Sergio Pujol un miércoles a las casi 11 de la noche, nos deja, por supuesto, muy conformes y muy contentos. Lo que vamos a escuchar ahora es una canción que escuchamos como 10 veces en el día, que no podemos parar de escuchar, y que es Astrolabio de Sky Bailinson. Quédate en Nadar la Noche en Radio Capital.
Nadar la noche. La verdad que no me importa un belín si le gusta a la gente o no le gusta, o consideran que es un disco así o es el peor disco de mis últimos tiempos. Chupa un huevo, realmente en ese sentido me cago en el rock, porque pareciera que fuera todo limusines y derroche y vicio y toda una inmundicia. ¿Qué tiene que ver eso, flaco? ¿Sentís que se desvirtuó todo lo que es el sentido del rock? No, bueno, en el punto en donde el rock no representa nada más que una fachada para los oportunistas, sí. Si no sabemos cómo llevar adelante, ¿entendés?, algunos cambios, el rock realmente, como la literatura o como cualquier otra cosa, no nos sirve para un pomo, hermano. Andá a hacerte psicoanalizar, más vale. ¿No es cierto? Simplemente una conciencia que va tomando las decisiones acertadas para el objetivo, que es ampliar el horizonte, abrir las perspectivas, ¿entendés? Los ojos bien abiertos mirando todo el universo y todo lo que nos rodea, no simplemente un tipo fumándose un porro y tocando medio como que no entra dentro de mi juego de posibilidades. Para mí lo completo está en lo diverso, no en lo monocorde o siempre lo mismo. No, y que la música sea abarcativa, que pues se mezclen géneros, que no se defina el género en el que está realizado. Un disco como A 18 minutos del sol, en ese disco hay cosas que no pueden entrar en ningún lado, gracias a esa visión, no a mi trabajo, a esa visión que es proveniente de grandes maestros. Eso es lo bueno, que vos puedas transmitir eso a su vez y que otro lo tome, que se le abra el bocho y componga todo tipo de música sin temor. Era capo en un seguro, con casa quinta en un cánter y de pilar. El colesterol hasta la teta, cuatro pelos en la maceta que se estaban por piantar. Él fumaba puros por las noches, con compañeros de póker que no lo podían ni ver. Y garpaba en Panamericana por una mina en la cama cada primero de mes. Ella andaba siempre con mocosos que se iban al Mato Grosso a practicar meditación trascendental. Libros de tarot y Dalai Lama, saltaba de cama en cama, marihuana, amor y paz. El paño con las artesanías no paraba la alcancía y tenía que compartir el alquiler. La rebuscaba de camarera, pero se iba con cualquiera que le hablara bien del Che. Y ahora le piden que vuelva a su canter y depilar, porque las noches se llenan de fantasmas y de pena cada vez que ella se va. Y ahora le piden que vuelva a su canter y depilar, porque la guita no alcanza y el alma no tiene panza cada vez que ella se va. No te vayas, mocosita. Ella andaba siempre en bicicleta, daba guita a los franelas, le gustaban las remeras de Greenpeace. No conocía las alpargatas, se aflojaba la corbata solamente para dormir. Ella le sonreía a todo el mundo y a los perros vagabundos los llevaba hasta su casa para dormir. Él montaba el pico en la oficina si veía que alguna mina le dejaba de escribir. Ella y el
colirio en la mochila. Era militante activa en contra de los palmitos y el atún. Él no se había ido nunca de picnic y arrancaba con el whisky a la hora del vermú. Ella andaba con malabaristas, tatuadores y murguistas, pero grullos del San Pedro y el hashish. Él se atragantaba con pericias y la viaba de noticias financieras del Clarín. Y ahora él le pide que vuelva a su cánter y depilar, porque la noche se llena de fantasmas y de penas cada vez que ella se va. Y ahora él le pide que vuelva a su cánter y depilar, porque la guita no alcanza y el alma no tiene panza cada vez que ella se va. Hacemos el programa que nos gustaría escuchar. Hacemos el programa que nos gustaría escuchar. Hacemos el programa que nos gustaría escuchar. Nadar la noche. Nos dimos el gusto de hablar con Sergio Alejandro Pujol y en un ratito vamos a hablar con Tomás Agustín Casado, de Toto Tomás. Pero antes queremos invitarte este viernes a las 9 en Celaví, Paula Mafia y Rosario Blefari. También el sábado a las 0 horas, por poner una hora estimativa, en el Galpón de las Artes. 71 entre 13 y 14, la fiesta de cultura cumbia. Bien. ¿Alguna que me quieras pasar a vos? Hay un par. Hay un par para el sábado, este sábado y domingo en Plaza San Martín, 7:51, desde el mediodía. Tempranito. Está la Feria Libre Independiente y Antitransgénica La Plata, ¿no? Que propone que agarres tus semillas originarias, las lleves hasta Plaza San Martín y las plantes ahí. ¿No? Están bajo el lema Fuera Monsanto. Está bueno desde temprano, va a estar el sábado, el domingo. También tenemos el sábado, la presentación del libro La Pulseada, 12 años. Está muy bueno. Va a estar en calle 69 entre 12 y 13. Va a tocar la modernidad, puede ser. Va a haber un par de cosas, sí, va a haber comidas de rulo también, va a haber puesto y revista de Malicia y Arecia, ¿no? Intervenciones de colectivos, estamos viendo lo que nos pasaron, y organiza Pixel y La Pulseada. Bueno, ya conocen que la revista viene de la obra del padre Cajale, que persigue una comunicación popular, ¿no? Desde lo infantil, y eso, acércate. Sí, La Pulseada... es un medio que ha crecido mucho últimamente y que junto a otras revistas como la revista Sudestada, por ejemplo, plantean otro tipo de hacer comunicación. También no nos pasó, olvidar. Sí, porque nos pasó Barbie una invitación para este sábado, también desde temprano, antes del mediodía, si se quiere, en Diagonal 78, entre 11 y 12, Feria Americana, diseño, espectáculos en vivo y las más deliciosas delicias. Dice, una feria americana que donde va a haber ropa, va a estar Mundo Pompón, Dulce Chocolate, el ropero de Franco. Dice que se viene el frío y que ahí hay mucho frío, no te lo podés perder. Va a haber show en música, también muestra artística, pluma y acuarela. Date una vuelta, Diagonal 78 entre 11 y 12. Ahí está, nos invita Barbie. No me quiero olvidar de saludar a la gente que nos estuvo escuchando y que se copó con la entrevista a Sergio Pujol, por ejemplo, a Brenda Aguada, a Fercho, a Juli, a Nacho, a Sergio. A Catalina Videla también. A Cata, que me pregunta cómo me atrevo a decirle rezagado a Sergio Pujol. No era la idea, no era la intención, pero de alguna manera... todos entendieron lo que yo quise decir. Así que... No sé, acá un oyente
se explayó y te puso contra la pared, si se quiere. Sabemos, igual que lo hace en tono de broma, Cata es una compañera de la Facultad de Periodismo que seguramente ha cursado con Sergio Pujol. Y te dijimos al principio que íbamos a tener una sorpresa para alguien muy especial, digámoslo, que ayer cumplió años, está pisando los 30. La sorpresa va a venir después de que ella, que es la primera valiente que llama al 482-3227, como venimos invitando miércoles a que si tenés algún texto, algún poema, algún cuento, algún relato, algún sueño que quieras contar, lo compartas con nosotros, para ponerle la S. Es Guadalupe Goldar, que nos llamó y que nos quiere compartir esto, y a la que le decimos feliz cumpleaños, por supuesto. Feliz cumpleaños, Guada. Guada, ¿estás ahí? Hola. Estás ahí entre nosotros, Guada. Te escucho muy, muy bajito. ¿Se podrá subir un poquito? No se puede. Conformate con lo que hay. Carajo. Con pretensión. Bueno, si contesto alguna incoherencia es por eso, entonces, no por otra cosa. No por mis 30. Feliz cumpleaños, Guada. Gracias. Qué bueno que estés compartiendo con nosotros esta noche. ¿Nos querías leer algo? Sí, mirá, elegí algo que estuve intentando, leer una parte más cortita, pero no lo puedo recortar, así que lo voy a leer entero, espero que no se aburran. No. Y es algo que me parece que dice que hay textos que están buenos para ser escuchados. Me parece que para, digamos, ser escuchados, que alguien te los lea. A ver, bueno, empiezo. Querido rey de la cabina, ¿no sabías que te ibas por todas partes, por donde fuera? ¿Por qué no lo hiciste más fácil? No hubiera ido contigo de todos modos si no querías. ¿Pero acaso no lo querías? Júralo que no. Pero entonces, ¿por qué irse de esa manera? Ahora que sé que esta carta te va a llegar, aunque no te la den mis manos, te va a llegar, me pregunto, ¿cómo será tu mundo ahí? Todo lo tuve que adivinar. Tu silencio me llenó de palabras que iba encontrando, hebra con hebra. ¿Querías estar solo? ¿Era tanto ruido el amor? Son demasiadas preguntas, incluso para quien no las puede oír. Ya imagino tu cara. No te preocupes, no tienes que poner otra cara. Puedo imaginar tu cara, solo eso. Mejor te hablo del tiempo, por ejemplo, que no es época de lluvias y llueve. Todo se moja sorprendido. ¿Cómo es la vida, no? ¿Será que uno se acostumbra a que si todos los días sale el sol, el resto tendría que ser igual de previsible? Y quizás eso sea lo único que podamos esperar con confianza. Lo digo sin tristeza y sin enojo. Hay tanta libertad en esa idea de lo imprevisible. Tú, que nunca podrías ir por un camino trazado, bien que me entiendes. ¿No son adorables los caminos mojados? Hoy podría haber regresado en el autobús, más rápido y más seca, pero vino la lluvia, ¿y qué hubiera hecho ahí encima entre las caras cansadas de otros pasajeros? Me metí por el camino de tierra, de barro, es decir. Encontré ese pedazo de cielo roto, ese vuelo quebrado, esa avecita muerta, y yo y la lluvia, y ya sabes. Ya tenía mi cuaderno empapado. De todos modos, lo apoyé en una parte más seca, imposible, llovía. Te lo dije más de 100 veces hasta que se humedezca la piel de esta carta. Clavé un pequeño hueco con la mano. Tomé el ave. Se sigue llamando así, aún cuando las alas, ya sabes. La guardé ahí, la cubrí, y antes de que se tapara del todo, alcancé a ver cómo se convertía en un pez azul. ¿Guiñó un ojo? De eso no estoy segura, pero me pareció. De todas maneras, ¿me lo creerías? Le pondré así, creo. Creo que guiñó un ojo. Tal vez arrojó un beso o simplemente se movió como cuando uno nace y se dejó caer hasta el arroyo que pasa ahí cerca. Ya lo conoces. Puse las palmas hacia arriba para que la lluvia me lavara las manos. Luego tomé el cuaderno y seguí caminando, mirando hacia atrás, viendo las huellas que dejaba, toda llena de preguntas. Por ejemplo, ¿desayunas? ¿Has visto caballitos de mar y danzar las algas?
Estoy segura de que tienes un perro. ¿Cómo se llama? ¿O cómo te llama él? Es una broma, no te enojes. ¿Te has lastimado usando el hacha? ¿Pasaste frío alguna vez? Quiero decir, ¿hubo algún norte muy fuerte? ¿Te volvieron más callado las estrellas? ¿Sigues haciendo juguetes? ¿Desde cuándo sabes manejar una grúa? Ay, una pregunta, que no quisiera escribir porque haría que te dobles hasta huir por el túnel de tus propios bolsillos. Pero 4 letras que hacen una puerta mágica. Pero, ¿cómo no voy a hacértela? La tengo desde el día en que descubrí que faltaban fotos. ¿Pensaste que no me daría cuenta? No sé por qué lo pregunto. Sé que lo hiciste a pesar de eso. Tú que no llevas más que menos de lo necesario, ¿por qué cargaste con algo tan pesado como mis fotos? ¿O no pesaban? ¿Pudiste por fin, ojalá, por favor, ver que esa línea de tinta azul como el pez que serpentea en la hoja, después de obedecer mi mano, no eran rejas? ¿Harías el enorme milagro de usarla como alas? Nada te atrapa, porque todo lo hace. ¿Me darías entonces el enorme regalo de ver la pequeña serpiente azul de esta carta, esta huella azul de mi pensamiento en la hoja, como una sola línea que juega para abrazarte y la risa? Fin del comunicado. Ahí está. Muchas gracias, Guada, nos encantó. ¿Eso de Luis Pesetti? Es de Pesetti, sí. Ahí está, Cartas al Rey de la Cabina. Sí. Guada, te agradecemos, te mandamos un feliz cumpleaños. Estaremos el sábado ahí comiendo tu guiso. Dale. Están todos los oyentes invitados a la casa de Guada. Ahora publicamos la dirección y el horario. Quería decir algo, ¿puedo decir algo más? Diga. Mira, que la primera vez que yo conocí este libro por un amigo, un gran amigo, de paso te paso el dato, que se llama Juan Rossi, no sé si lo conocen. No. Y es maestro, carpintero, poeta, escritor, músico, es un popurrí de cosas, y él recita, entre otras cosas, los textos de este libro, muy lindo, y bueno, lo anda desparramando, así que ya te paso el dato de una persona muy interesante para entrevistar. Juan Rossi. Sí. Bueno, es parte, junto con Janine Martín, de los creadores de la carpintería cultural. Ahí está, sí, que solemos ir a la carpintería. Muchas gracias, Guada. Y quédate escuchando la canción que viene a continuación porque esa es la sorpresa para vos. Chachán. Buenísimo. Escúchalo. Bueno, gracias. No, gracias a vos, Guada. Un beso. Siguen a ver la noche. Me levanto y pienso que domingo difícil es. Tendré que aprender a hacerme bien. Bien, y no más o menos. No sé ser, no sé hacer, no sé ser, no sé hacer. Tendré que cocinar algo que me haga bien. Bien, y no más o menos. Y no más o menos. No sé ser, no sé hacer, no sé ser, no sé hacer.
bien y no más o menos. Y no más o menos. No sé ser, no sé hacer, no sé ser, no sé hacer. Nadar la noche. Eso que escuchabas era Bien, 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 una canción de Wara Golder que podés encontrar en YouTube. Nosotros la encontramos y era nuestro regalo para ella en el post día de su cumpleaños. Feliz cumple, Wada. Sí, de todo nadar la noche y el mundo. Estamos con Tomás Agustín Casado, la voz de Toto Tomás, que se acaba de pegar un viaje por Uruguay, que este viernes va a estar en la ronda de canciones en Casa Brava, y que ya vamos a saludar y meternos en el mundo Toto Tomás. Perdón. Hola Tomás, ¿cómo andás? Hola, ¿qué haces? ¿Cómo Bien, andás? che, todo bien, muchísimas gracias por atendernos y por esperarnos hasta tan tarde. Sí, no, justo estaba terminando de comer, así que no pasa nada. Ajá. Bueno, se viene la ronda de canciones en Casa Brava. Contanos cómo viene esa movida, de qué se trata. Bueno, la ronda básicamente, esta es la segunda que organizamos. La estamos organizando con Julián Oroz y con Ignacio Pello, también son otros dos cancionistas de acá de La Plata. Y básicamente, o sea, nuestra idea y el motivo por la cual lo hacemos es para crear un espacio así de intercambio entre cancionistas de acá de La Plata, de Capital y de otros lados que conocemos, de compartir las canciones, ¿viste? De conocernos entre todos y además de generar un espacio así para que haya una especie de creación colectiva, y que nos vayamos conociendo haciendo canciones juntos y nada, eso como nos resirve para conocer lo que hace el otro, para aprender haciendo canciones, así que eso. ¿Y cómo es? ¿Cada uno canta una canción propia? Claro, las rondas así de canciones sí, consisten básicamente en eso. Ahora vamos a hacer como 12, 14 personas que cantamos cada uno, ponemos en ronda y cantamos cada uno una canción propia, ¿no? Y el otro tiene tácitamente tiene derecho a intervenir la canción, ¿no? A crear encima de lo que está haciendo el otro, respetando siempre lo que está cantando, pero sí, a intervenir la canción del otro, acompañarlo, lo que sea. Y eso es una primera instancia, y después lo que hacemos es juntarnos en grupos así, y a partir de consignas hacer otras canciones o otras músicas. Bueno. Tomás, te hago una pregunta, porque siguiendo esa línea, tiene mucho que ver lo que presentan ustedes o lo que proponen desde Toto Tomás, que se presentan como colectivo, ¿no? Y no como banda, por lo que estuve viendo en el Bandcamp, eso de estar acompañados, de ir con mucha gente hacia un lugar o hacia un ideal, ¿no? Sí, está buena esa idea de construcción colectiva, ¿viste? De la música. Sí, nosotros muchas veces, ¿viste? Ya cuando ya como nos conocemos, los que somos nosotros dos más, nos conocemos tocando, ya, ¿viste? Los códigos así los compartís, entonces muchas veces generamos, ¿viste? En los recitales capaz que nos ponemos a improvisar y generamos algo, una música entre todos, ¿no? Claro. Entonces eso también se busca. Es lo que naturalmente se fue dando, digamos, ponernos a improvisar, o alguien se pone a tocar una base y los otros van agregando y van agregando cosas, van surgiendo otras ideas y las vamos elaborando, reelaborando. Entonces eso está buenísimo también, que se pueda expresar en una ronda, ponele. Y no es tan difícil, así que sí, creo que uno de los objetivos que queremos conseguir es eso también, ¿no? Que no sea solamente una ronda de cancionistas que ponen cada uno su canción, sino que sea una instancia así de creación con el otro, ¿no? De lo vivo también, de lo que surge ahí en el momento, como estaba diciendo. Claro, sí, tal cual, eso.
Y es la formación de un circuito, ¿no? Porque nosotros venimos hablando con Julián Oroz, con Ignacio Pello, Tincho con el Acosta. Tincho Acosta en su momento. ¿Cómo explicar esto que es casi como un fenómeno y que presenta características como muy propias, ¿no? Esto de la cercanía entre el público y el oyente, de la resignificación a partir de un dibujo por ahí, a partir del arte en la tapa de un disco. Sí, bueno, yo creo que básicamente surge con espacios que han posibilitado esta cercanía, ¿no? Entre vos que hace canciones y la gente que te va a escuchar, que muchas veces son tus amigos, gente, bueno, los que vayan a un centro cultural, pero yo creo que se fue produciendo a partir de eso, de este circuito también de centros culturales, de casas, donde se planteaba eso, otro tipo de vinculación entre el que daba el espectador y el artista supuesto, ¿no? Entonces hay como un vínculo mucho más estrecho donde todos participan a la hora de, muchas veces, ¿no? Donde todos terminan participando, todos terminan cantando, todos terminan haciendo una percusión, y eso, donde todos somos partícipes de lo que se está haciendo. Así que yo lo entiendo un poco así, y por suerte sí, creo que acá en La Plata por lo menos hay como se empezó a gestar hace ya un par de años una pequeña escena de cancionistas en base de bandas en base a los circuitos de centros culturales que hay acá, ¿no? Sí, está buenísimo. Sí. Te queríamos preguntar, porque con Rodrigo nos causaba gracia y alegría hoy cuando estábamos viendo tu disco, y que se repite algo de que tu primer disco cerca del 2012 fue, si no me equivoco, como que conoció la luz en junio, ¿no? Que es, bueno, que ya el nombre de Toto Tomás, y después el próximo, que se llama Multifacético, también en junio, puede ser, 2013. No, en junio no. Ahora en enero fue ese. Pensábamos que había algo con junio. Claro que fue en enero. Es que debe ser en January en Estados Unidos, ¿viste? En inglés, pero hay mal inglés. Sí, uno lo sacamos creo que sí en junio y el otro en enero del 2013. Y ahora estamos por sacar otro, el tercero, capaz que en junio, sí. Ahí está, junio es el mes Toto Tomás. ¿Cómo me cuesta decir Toto Tomás? Sí. Tomás, y la vida de Toto Tomás anda por Uruguay hace poco. ¿Cómo fue ese viaje? Bueno, fuimos el fin de semana pasado, fin de semana largo, fuimos ahí a tocar a Montevideo. Estuvo muy bueno, hicimos 2 fechas así formales, ¿viste? Con un evento y todo, y en una casa cultural y en una casa ocupada allá, que tiene como un teatro, como una sala de teatro muy lindo. Por suerte estuvo re bueno, mucha gente, y después tocamos en una feria, una feria así muy importante allá, que es la que se hace sobre la calle Tristán, y también ahí nos fue re bien. Y estuvo re bueno, digamos, ya el año pasado, esto se dio porque el año pasado tocamos con una banda de allá, de Montevideo, que se llama Limpiando Encontré Monedas, y con otro amigo que se llama El Toto, que tiene su banda, el Toto Yulelé. Así que ellos nos brindaron todo lo necesario para alojarnos allá y armaron la fecha y se removieron, así que estamos inmensamente agradecidos. Y nada, y eso, y la pasamos re bien. Aunque Uruguay es caro, la pasamos re bien. Qué bueno. Y recién... sí. No, decime. No, es una instancia, viste, de compartir música con otros pibes de otro país, y de esto que tocar y viajar se puede. Se trata solamente de esto, de generar lazos y redes entre los músicos de otros lados, ¿no? Sí. Que es tan importante. Y recién nos contabas que está por salir el tercer disco de Toto Tomás. Sí. ¿Qué va a tener este disco? ¿Cuál es la búsqueda? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Sí, no, mira, básicamente el disco corresponde a una etapa muy, como vos decías hoy, el tema del colectivo. Éramos 10 cuando grabamos el disco, y una etapa un poco más rockera de la banda, y
eso, yo creo que expresa eso. 10 personas tocando, 3 percusionistas, 3 pibas que cantan, guitarras eléctricas, tiene otro condimento que capaz que los 2 anteriores no tenían. Y van a ser 12 canciones que van por ese lado, ¿viste? Por la canción rioplatense si querés, pero también por jugar por ser más ecléctico y jugar más con el rock y con otras instrumentaciones. Así que sí, yo estoy contento porque tiene otro nivel de producción que los otros 2. Uno cuando va haciendo discos como que se va dando cuenta de cosas de a poquito, ¿no? Sí. Y va tratando de incorporarlas a su producción, ¿no? A la hora de hacer un disco lo pensás de otra manera. Sí. Así que nada, estoy ansioso. y eso. Bueno. ¿Está el nombre ya del disco? No. O sea, hay varios nombres y nos tenemos que juntar a definir. No te puedo decir nada porque no, viste, porque lo tenemos que decidir con los pibes. Bueno, Tomás, te agradecemos muchísimo. Un poco es también la invitación a la esencia de Toto Tomás, ¿no? Que es como una mezcla y que dice mucho también desde la composición de la música, no solo desde las letras, sino que es como muy abierta a la incertidumbre y a lo desconocido, ¿no? Bueno, muchas gracias. me gusta que me digan eso. Que somos una ventana abierta a la incertidumbre. Vamos. Che, escúchame, bueno, muchas gracias por la llamada y te dejo la data de que este viernes entonces vamos a hacer la ronda en Casa Brava, que queda en 9, 58 y 59, cerca de las 21 horas. Y va a haber un montón de cancionistas de acá y de Capital. Sí. Tratando de encontrarse y de compartir música y a su vez de hacer y conocerse entre músicos haciendo música. Sí, está buenísimo y además la entrada suele ser a precios accesibles. Sí, más de 10 músicos. Es gratis, así que claro. Están todos invitados porque se puede. No hay excusa. Sí. Bueno. Así que eso. Dale, muchísimas gracias, Tomás. Y seguramente más adelante te esperamos acá para que te vengas a hacer unos temas con toda la banda, con los 10 que se vengan acá a copar el estudio de Radio Capital. Copamos todos, sí. Ahí está. Bueno, les agradezco mucho. Dale, gracias, Tomás. Un abrazo para vos. Nos vemos. Hasta luego. Ahí pasaba Tomás Casado por el aire de Radio Capital, de Nadar la Noche. No te olvides, este viernes en Casa Brava 9, entre 58 y 59, la ronda de canciones. Y ahora escuchamos la nueva ola de Toto Tomás. Escuchalo, anda palpitándolo y el viernes anda a Casa Brava. Lo desecho, lo olvidado en un placar. Me invade la sensación, lo nuevo es lo pasado, permanecernos perdurar, si nada cambia yo voy a cambiar, soy lo viejo, lo desecho, lo olvidado en un placar. Escuchabas a Toto Tomás haciendo La Nueva Ola, una canción que me gusta mucho.
No te olvides que este sábado a las 20, en 69 entre 2 y 13, está la presentación del libro de los 12 años de la pulseada, que el viernes a las 9 está la ronda Brava en Casa Brava, que el jueves a partir de las 18 se unen Tormenta Tienda y Corte Salvaje, ¿sí? Dos casas culturales que se enfocan en la apertura de una nueva casa en calle 66 entre 6 y 7. Va a haber música e invitados sorpresa. Diego Martes mañana en el Teatro del Bombín a las 9, que si querés sacar la entrada tenés que pasar por la disquería o por Se la vi. 50 pesos, es anticipada, si no... 80 en la entrada. Sí, 70, 80, un poco más caro. Sí, ¿Qué nos da para pagarla allá sobre la entrada si tenés la posibilidad de ahorrarte unos pesos y ver semejante cantautor, ¿no? Sí, semejante show. Agradecer a la gente que nos está escuchando y que nos deja cosas en Facebook, a Cata, a Sergio, a Pipo, a Damián Pisitelli, a Lelio Sánchez, a Lelio Cleomar Sánchez, Gaby Lorenzo, el Pecas, allá la familia que nos están escuchando, ¿no? Chivicoy en Castelli, a Guille de Vida, a Ceci. Un abrazo enorme a Julieta. A Julieta, que hoy no pudo estar entre nosotros porque tenía... No, estaba complicada. Al Negro Lema, tremendo señor, tremendo ser humano. Sí, a Miguel, el taxista del móvil 1336, que nos trajo hasta acá. A Negro Matías, a Jorge, amigos de Castelli. Y me parece que es un buen momento para, ya que Guada Goldar nos estuvo leyendo Cartas al Rey de la Cabina, de Luis Pesetti, leer algo nosotros también de poesía. Tal vez en este caso de Gloria Fuertes, El corazón de la tierra. El corazón de la tierra. De Gloria Fuertes. El corazón de la tierra tiene hombres que le desgarran. La tierra es muy anciana, sufre ataques al corazón, en sus entrañas. Sus volcanes laten demasiado por exceso de odio y de lava. La tierra no está para muchos trotes, está cansada. Cuando entierran en ella niños con metralla, le dan arcadas. Muy bueno. El corazón de la tierra, Gloria Fuertes. Ahí está. Y yo querría leer algo de un poeta peruano, que es César Vallejo, que para muchos es el poeta más grande que ha dado Perú. Es un poema que para aquellos que lo hayan leído les resultará muy conocido, Los Heraldos Negros. Hay un libro con ese nombre muy, muy reconocido, y este poema dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé, son pocos, pero abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. César Vallejo, Los Heraldos Negros, antes Gloria Fuertes, y ahora... Una sorpresa puede ser que Gabo se venga. Gabo Ferro. Me gusta cuando callas porque pareces ausente. Como dijo Nietzsche, sin música la vida sería un error. Te dejo disfrutando lo último de Valeria Lynch. Ay, Nadar la noche. Soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, entre fantasmas cansados. Cuando la
cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar. Por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. La verdad es perro fiel que vive en toda la casa, que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda. El manjar que los corderos sueñan un día comer es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Escuchamos a Gabo Ferro. Se nos está yendo el programa, la cortina así lo anuncia. Y Abrazo. queremos agradecer a toda la gente que estuvo del otro lado, que es mucha, como María Belén Gimeli. Vamos nombrando los que nos quedaron en el tintero. A Nadia Romero Marquesini. Sí, a Sergio Alejandro Pujol. En serio, A por el Sergio tiempo, Alejandro Pujol, que la entrevista. Salvador Rodal. Rodablas, uno de los músicos que va a estar en la ronda de canciones de Casa Brava. A Leticia Denise Bloisi. Apellido complicado, pero sí. gracias, en serio, por A toda la gente, a Guada Goldar, a Tomás Agustín Casado. tremendo. Y gracias a vos también por estar del otro lado, escuchando esas entrevistas, nuestra música. Gracias, en serio. A Julián Oroz, que nos pasó el dato de Tomás Casado, de la ronda de canciones. Desearle éxito también a Diego Martes. Sí, mañana. para mañana a lo mejor. Y así como quien no quiere la cosa, hoy terminamos a tiempo. Son las 12 de la noche, el jueves nos vino a buscar. Y para que el operador se pueda ir a dormir tranquilo una vez a tiempo, vamos a abandonar el aire. A cenar, dice que se va a cenar, un desubicado. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna palabra que quieran convidar? Que vuelvan, que el miércoles que viene está abierto. No hay que comprar anticipada en ningún lugar, nada. Venís directo, pasás. Un clic ahí, a Radio Capital. www.radiocapital.com.ar. Si querés escribirnos, nos podés escribir a nadarlanoche2 con el número @outlook.com. ¿sí? Nos podés escribir también en Facebook. El Nadar la Noche 2 indica que antes quisimos hacer un Nadar la Noche sin número y no nos salió. Y hicimos cualquier cosa, lo inventamos y después perdimos la contraseña o algo por el estilo. Así que Nadar la Noche 2 con número. También atención al blog, porque una persona que fue re lindo recibir un mensaje. Pidiendo, solicitando si teníamos algún blog para escuchar algún programa pasado. Tal vez le haya gustado alguno, está re bueno eso, alguno que han pasado hace poco. Y recordate que la dirección es nadarlanoche.blogspot.com.
radiocapital.com.ar. Hay un solo programa, pero a partir de este fin de semana van a estar los audios de las personas con las que estuvimos conversando, las canciones que escuchamos acá en vivo, ¿no? Sí, decime si no se te erizó un poquito la piel, no te digo piantó un lagrimón, pero si no sentiste como una adrenalina por el cuerpo cuando qué? Cuando recibimos te enteraste de que había alguien pidiendo un programa nuestro. Yo sentí necesidad de abrazarlo, de que estemos juntos y de abrazarnos, porque es muy loco que alguien que no conoces esté escuchando, ¿no? Y que te haga saber que le gustó una entrevista, que le sirvió para tal cosa, que le despertó interés en esto. También como nuestro compañero que a veces se acerca por Facebook, el periodista de La Nación, Leandro Murciego, ¿sí? Podés leer sus producciones en poesía a mano alzada. Bueno, le pone el alma, entonces poesía a mano alzada tampoco está de más, pero es poesía a mano alzada. Muchas visitas esa página, ese blog. Sí. Si se quiere nada, saludar a esa persona que se tomó el tiempo para escribirnos y que bueno, ahí hay un programa y van a haber muchos más. Esperemos. Y también está el Twitter, ¿no? El Twitter, con N mayúscula, Nadar la Noche. Listo, y ya no decimos más nada. Estuvo Agustina Edo operándonos, Julieta Fonollosa operándonos mal, equivocándose, cortando canciones, subiendo la música cuando no debía, opinando cosas sin sentido, amargándonos la noche, hirviendo el agua y tomándose mates que no le correspondían. Tal cual. Que no se ganó, que no merece. No, fuera de joda. Agustín, un genio, siempre nos banca y es parte del programa. Es un pescado rabioso más que nada a la noche, todos los días con nosotros, por Facebook, por donde sea. Agustina Edo, no sé si quiere decir algo Agustina Edo, no quiere decir nada, no le importan los oyentes. Agustina Edo operó, Julieta Fonollosa y Antonella Menuto en la producción. Maximiliano Ariata, mi copiloto de carrera, no quiere decir que yo sea el piloto, pero si él lo dijera también diría que yo soy su copiloto. Y bueno, yo, esta voz no muy agradable. No mucho. Te decimos que si sos un pescado rabioso, un pez náufrago, un pececito, un pez gordo, un nadador nocturno, que sueltes el ancla, que rompas las redes, que escupas el anzuelo y que saltes con sed de luna y aliento a sol a nadar la noche con nosotros. Gracias por hacer con nosotros el programa que queremos escuchar. Hasta el miércoles que viene en Radio Capital.